Después de tantas teorías y tantas suposiciones, este video tenía que llegar. Y es que después de hacerse tan popular la teoría del canal El Mundo de Soul, saludos, mucha gente comenzó a dar por hecho que esto era un hecho y no una teoría. Ay, qué raro, ¿no? Bueno, sin más dilación vayamos a ver principalmente por qué Spider-Man 2099 es tan diferente al resto de los Spider-Man y así contestar a la pregunta de si es o no este personaje, Morlun. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Rob y bienvenidos al mejor refugio arácnido. Here we go. Creo que no hay mejor comienzo para este video que analizar los poderes, habilidades y hasta desventajas que Miguelito O'Hara posee. Pero vamos a seguirlos cronológicamente como van apareciendo en la película. Y tranquilo porque, aunque no lo parece, al final tendremos la respuesta a la teoría de Soul. Confía en mí. Las telarañas. Primero, las telarañas de Spider-Man 2099, ¿por qué son rojas y parecen regresar a los disparadores como si fueran alguna especie de látigos en la mayoría de ocasiones? Bueno, en el origen del personaje, en el número 3 de la serie Spider-Man 2099 del ya lejano 1993, nos presentan a Miguel O'Hara lanzando telarañas orgánicas por la parte superior de sus brazos. Pero en este 2023, para la versión de Spider-Man Across the Spider-Verse, se optó por darle aires más futuristas al personaje, por lo que las telarañas láser solo son una decisión creativa que busca resaltar más la tecnología que posee Miguel O'Hara en todos los sentidos, pues con las nuevas tecnologías ya a nuestra mano en este 2023 hay conceptos e ideas del cómic que se quedaron muy anticuados a 31 años de su creación, por lo cual era más que necesario renovar. Esto pasará en algunos de los puntos que te estaré platicando en este video. En resumen, aunque no está confirmado, podemos intuir que Spider-Man 2099 no posee telarañas orgánicas, al igual que Miles Morales, Gwen o Peter B. Parker. Garra. Las garras que Miguel O'Hara muestra y usa frecuentemente en Across the Spider-Verse también son parte importante de su arsenal tan único de habilidades. Nuevamente tenemos una diferencia sustancial a la mayoría de Spider-Mans, pues Miguel no cuenta con adherencia o biomagnetismo como Miles, Peter o casi cualquier otro Spidey, sino que posee garras retráctiles que le permiten clavarse a las superficies, siendo irónicamente algo más similar a la forma en la que las arañas se adhieren a las superficies. Por supuesto, también le valen como una herramienta de ataque y defensa contra enemigos. Aún así, hay que resaltar que esta es una de las grandes diferencias entre Miguel y el resto de arácnidos. La capa. Lo sé, me queda claro que su capa no es propiamente una habilidad, pero aquí también hay una diferencia no solo con los otros Spider-Man, sino que también con su contraparte de los cómics. En el origen del personaje, la capa fue añadida al traje por parte de Miguel. La idea de Miguel era mantenerse planeando en las corrientes de aire de la ciudad gracias a esta capa de fibra aerodinámica, elaborada con un sellador instantáneo. No olvidemos que a diferencia de la ciudad futurista de Across the Spider-Verse, acá, la Nueva York del 2099 es muchísimo más alta de lo que se representa en la cinta. Por lo tanto, cosas como caer en picada para llegar a los barrios bajos o planear para mantenerse en los altos edificios de la clase media y alta sería algo de todos los días para el Spider-Man 2099 en los cómics. Pero en la película podemos ver también una variante de la capa y de las telarañas en las axilas que se usaban en los primeros números del Spider-Man original, en este caso quizás hechas de forma digital. Por cierto, la capa es más larga que la de los cómics, y de hecho es más apreciable en el juego de Fortnite, y la verdad que no me termina de gustar que sea tan larga. Sin sentido arácnido. Otro cabo suelto en la película, sobre todo para los que no son tan fans del personaje, es si Spider-Man 2099 tiene o no un sentido arácnido. Para mí, la respuesta directamente es no. Pues remontándonos al origen del personaje, desde que adquirió sus poderes, este nunca tuvo algún sexto sentido similar al sentido arácnido. La intención de su creador, Peter David, siempre fue el crear a un Spider-Man diferente desde la raíz, brindándole tanto nuevas habilidades como nuevas desventajas para jugar sobre esa narrativa. De este modo, aunque Miguel no tiene sentido arácnido para ser advertido del peligro y esquivar ataques, posee, como ya dije, otras habilidades que refuerzan esta carencia en su arsenal arácnido, como la nombrada visión acelerada, que veremos más adelante su función. Colmillos. Ok, esta es una de las cosas que más dudas y teorías despertó en Spider-Man 2099, el uso de colmillos. Oye, Uncharted Robbie, eso se debe a que es Morlun. Tu cola, padrino. Nuevamente, es una habilidad que diferencia al personaje del resto de sus contrapartes, ya que desde el origen del mismo se le dio esta característica. Por supuesto, estos pueden usarse para dañar a su enemigo, pero su principal característica es que a través de ellos inyecta un veneno que paraliza a su oponente por un pequeño periodo de tiempo.
nuevamente apegándose a una característica habilidad de algunas arañas. Es por eso que lo vemos casi usando esta habilidad en la cinta, pero es interrumpido por las autoridades de la ciudad. Un frame atemorizante desde luego, pero nada fuera del personaje. Ojos rojos. Más características atemorizantes, los ojos rojos de Miguel. Estos se deben precisamente a una fotosensibilidad que fue adaptándose a Miguel O'Hara. Quizás esa sea la razón por la cual Miguel está rodeado de oscuridad en su base personal en Across the Spider-Verse, pues, aunque puede soportar la luz del día, prefiere los lugares oscuros, pasando de ser una debilidad a una habilidad que le permite ver mejor y más lejos, poseyendo también una visión nocturna y, como ya comenté antes, una visión acelerada, un concepto quizás algo complicado de explicar, pues realmente es una visión que Miguel fue a poco desarrollando o descubriendo que poseía en los cómics. Esta visión acelerada le permite a Miguel percibir todo de forma más lenta, mientras él puede permitirse reaccionar de forma rápida. Una sensación como si pudiera alentar el tiempo en su entorno sin afectarse a sí mismo. Sí, como Flash de DC Comics o Hit de Dragon Ball Super, quienes tienen habilidades muy diferentes, pero en aplicación son muy similares. Es más, creo que no hay mejor forma de entender este superpoder que con este clip de la campaña de Spider-Man 2099 en Spider-Man Shattered Dimensions, donde se aplica dicho superpoder. Raptor. Otra duda enorme de parte de los fans es ¿qué se inyecta Miguel O'Hara en Across the Spider-Verse? Y es que nuevamente la explicación se encuentra en los cómics. El Rapture es una droga que en el cómic del personaje se le da en forma de trampa por su propio jefe en Alchemax, tras expresar sus intenciones de renunciar a la empresa. Dicha droga hacía que Miguel perdiera el control de ciertas sensaciones, dándole una actitud más violenta, desesperada y colocándolo en un estado de paranoia constante, por lo menos hasta la toma de la siguiente dosis. Es por ello que Miguel, en una medida desesperada de controlar o erradicar totalmente el Rapture de su sistema, se sometió al tratamiento experimental que lo terminó por convertir en Spider-Man del año 2099. Aunque de cierta forma el procedimiento fue un éxito, el Rapture sería en algunas historias del futuro un problema de regreso en la vida de O'Hara. A diferencia de lo que vemos en el cómic, puede que en la cinta aún padezca algunos efectos secundarios del Rapture. Después de todo, queda bastante claro que se han tomado ciertas libertades creativas con el personaje, y la inyección podría ser una pequeña dosis del Rapture que controla por un periodo de tiempo sus síntomas, que de hecho es lo más probable, pues vemos como pequeños asteriscos toman la forma de una araña cuando abrazan algunos glóbulos, devolviendo aparentemente el color natural de los ojos de Miguel O'Hara. Bien podría ser una vacuna al control del Rapture, o un control para los poderes arácnidos de Miguel. Quizás por eso ya no fue tan amable con Miles, siendo quizás sus ojos y sus colmillos el indicador de que necesita otra dosis, al menos cuando se manifiestan de forma involuntaria o por algún arranque de furia. Realmente este es el poder o cuestión donde más pudieron haberse tomado libertades creativas. Lástima que no lo explicaron. Traje holográfico. Por último, algo bastante risible que comencé a ver en redes es que Miguel O'Hara iba desnudo tras la revelación de que su traje era una mera cuestión digital. A diferencia de la película, en los cómics su traje de origen mexicano está compuesto por moléculas inestables, lo cual lo hace irrompible e imposible de ensuciar. En Across the Spider-Verse su traje sugiere que es una mera cuestión visual y digital lo que cubre su cuerpo, pero ya te digo que tomando en cuenta la actitud e historia del personaje dentro de la película, me parecería muy raro que solo fuera de batalla en batalla con una especie de holograma encima y nada más. Queda claro aún así que el traje de Miguel es un sólido, pues cuando Miles lo electrocuta, este comienza a fallar como una especie de pantalla LED, por lo cual, y tomando en cuenta que es tecnología del año 2099, digital muy probablemente no sea sinónimo de intangible, es decir, que no pueda tocarse. Va muy en contra de todo lo que conocemos como holográfico o digital, pero bueno, es el futuro, ¿qué quieres que te diga? Creo que la mejor forma de verlo es como una especie de pantalla LED adaptable a su cuerpo y de considerable resistencia, pues los impactos del buitre no lograron dañar para nada su traje. Conclusión. Aunque tiene considerables diferencias con su contraparte de origen en los cómics, no cabe duda que hay pautas que se tomaron en cuenta para comprender ciertas cosas en su traje y su historia, sin contarnos directamente su origen. Usa mucho el recurso de dar por sentado que conocemos ya al personaje, y como podemos ver por el origen de las teorías en las últimas semanas, pues no. Spider-Man 2099 fue escrito desde el comienzo como una visión muy alternativa y más oscura que el Spider-Man original, aplicable tanto a sus poderes como su traje. Que si pensabas que este Spider-Man era malo solo guiándote por su traje, no te culpo, cuando era niño también lo di por sentado.
El ambiente oscuro que se le dio al personaje permitía que fuera un Spider-Man menos responsable, más violento, más un antihéroe, pero más despreocupado al mismo tiempo. Una víctima de las circunstancias, una versión dirigida a adolescentes y adultos. A la hora de introducir al personaje, todo esto se aprovechó y se magnificó de forma visual en la cinta. La productora Christina Steinberg dice: Miguel es un personaje rico y emocionante que es bastante interesante porque tiene algo de oscuridad en él. Desde su integración a la película, el personaje fue reinventado para exprimirlo y sacar el provecho necesario a favor de la historia, dándole una personalidad más oscura y diferente a la de los otros Spideys. El artista Chris Anka lo imaginó como la araña agresiva, agregando que Miguel da miedo cuando lo comparas con otras arañas. Esta información puedes encontrarla en el libro de arte de Spider-Man Across the Spider-Verse. Así que como puedes ver, Spider-Man 2099 fue hecho como un antihéroe en esta cinta, aprovechando todo lo oscuro que ya tenía el personaje desde sus cómics, aunque dándole un desarrollo alternativo a su historia, teniendo que ver más con el tema familiar. De entrada, creo que si tuvieras estos datos y características del arácnido del futuro, no habría espacio para teorizar que Miguel en realidad es Morlun debido a los cambios entre una cinta y la otra, que por cierto tengo un video dedicado a dichos cambios de los que nadie parece hablar, te lo dejo aquí en pantalla. Miguel O'Hara es simplemente un Spider-Man diferente, peculiar y único por sus habilidades de carácter agresivo, que en conjunto son bastante diferentes a las de Peter Parker, que son más de un carácter defensivo. Por lo que en conclusión, y desde mi punto de vista, no. Miguel O'Hara no es Morlun, ni un heredero, mucho menos. Solo es un Spider-Man con poderes y habilidades únicas. Pero, es que tiene colmillos. Sí, pero el de los cómics también. Pero, es que parece malo. Sí, como el de los cómics. Pero, este no tiene telarañas orgánicas y el del cómic sí. Sí, pero tampoco Miles, ni Gwen, ni Peter B. Parker poseen telarañas orgánicas. Así que no veo raro que Miguel tampoco, simplemente son de láser. Y después de todo, tanto su capa como sus telarañas parecen ser de láser por un mero concepto visual y futurista que ya expliqué. Así que en conclusión, no es Morlun y solo es un Spider-Man bastante peculiar y diferente. Y esto es todo por ahora. Dale like si este video te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para que en el futuro no te pierdas de ningún video de este canal, el mejor refugio arácnido. Únete como miembro si quieres ser parte de mi server privado en Discord y deja en los comentarios cualquier opinión. Yo me despido, soy tu amigable vecino Uncharted Robbie y nos vemos hasta la próxima.